Buenas noches, ya tenemos todo listo para seguir planeando cómo dar vuelta a todo. Una semana súper movida la que pasó. Estuvo la enorme jornada de lucha socioambiental en todo el país, donde la red ecosocialista tuvo un papel destacadísimo. Y quedó claro la fuerza que tiene esta juventud, que hasta se enfrentó con la yuta, firme, hasta que soltaron a los compas detenidos. Y la cerramos a esa jornada, o mejor dicho, la seguimos con el encuentro del sábado pasado para preparar todo lo que se viene. Ahí sí que planean cómo dar vuelta a todo. También estuvo la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, donde estuvimos con Cristina, la mamá de Facundo Castro, que volvió a exigir que se vaya Bernie. Y nosotros le reafirmamos que vamos a seguir acompañando esta lucha hasta conseguir verdad y justicia por Facundo. También Alberto Fernández se comunicó con el FMI para empezar a negociar el pago de esa deuda. Esa misma que él había denunciado como un fraude. Y como el FMI no acepta quitas, se pagará todita con intereses y como siempre van a querer que la pague el pueblo. También hubo una nueva marcha de la derecha. El gobierno aprobó en el Senado media sanción a la reforma judicial, que de eso vamos a referirnos hoy también. Y aunque no lo crean, de forma tardía y con un proyecto insuficiente, el oficialismo presentó el viernes el proyecto para el impuesto a las grandes fortunas. O mejor dicho, el aporte extraordinario a un puñadito de ricos en nuestro país y por única vez. Ahora veremos cuándo lo tratan y solo como un dato comparativo, el proyecto oficial, si se aprueba, recaudaría entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, 5 veces menos que del Frente de Izquierda Unidad que se negaron a tratar. Te juro que falta más. Porque a pesar que pasamos hace días la barrera de los 10.000 contagios diarios, ya con varias provincias con transmisión comunitaria del virus, las medidas que dispone el gobierno es abrir más y más, para después insistir con que los aumentos de los contagios es por nuestra responsabilidad para ocultar de esa forma el fracaso de su política, donde ya queda más que clara que priorizan la economía en vez de la salud. Te dije que pasó de todo y hoy, además, vamos a estar analizando el rol de los medios. Vamos a hablar con nuestro compañero Sergio García y además, como siempre, informes, testimonios y recomendación cultural. ¿Les parece que empecemos? Hace unos días sacamos una nota que se titulaba ¿Cambiar algo para no cambiar nada? Y la verdad que ¿para qué buscar otro título si ese viene al pelo si queremos hablar sobre la reforma judicial? La semana pasada el Senado le dio media sanción a la llamada Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal. A diferencia del tuit que sacó el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en el que expresaba que con esta ley buscan darle al Poder Judicial un mejor funcionamiento y consolidar una justicia independiente. Para quienes tienen alguna duda o creen que de verdad es un paso para avanzar a una justicia independiente, lamentablemente tenemos que decirles que no es así y les digo por qué. Porque a los jueces los va a seguir poniendo el poder político de turno, ya que se eligen y se cambian a través del Consejo de la Magistratura, que está conformado por representantes del Poder Ejecutivo, de diputados, senadores, jueces y abogados. Entonces, de independiente, absolutamente nada.
Aquellas personas que con criterio, al ver que quienes se movilizan contra esta reforma son sectores motorizados por la derecha de nuestro país, entonces consideran que lo hacen porque va en su contra. La realidad es que el proyecto de Fernández se basa en uno presentado por Garabano, sí, él mismo, el macrista que fue ministro de Seguridad y Derechos Humanos en la gestión anterior. ¿Sorprende? Para nada, ya que los intereses y privilegios de la casta política y judicial siguen intactos. Nos han preguntado qué opinamos sobre la reforma. Y les puedo decir, retomando lo que les planteaba al inicio, que es cambiar algo para no cambiar nada. El sistema judicial, como una de las principales instituciones de este régimen político, avancen en esta reforma o no, va a seguir siendo clasista, privilegiado, patriarcal y, como les decía antes, seguirá siendo dependiente del poder de turno. Entonces, estamos convencidos que hay que cambiar de raíz este sistema judicial. Y tanto escuchamos de justicia independiente. Les digo algo, las y los socialistas luchamos por una justicia dependiente, pero del control social, del control de las mayorías de la población. Y es por eso que, como propuestas para avanzar en la democratización, hay que ponerle fin al Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema, los jueces, fiscales, tienen que ser elegidos por el voto popular. En varios países es así. Y esa elección, por supuesto, tiene que ser completamente separada de las elecciones ejecutivas y de las legislativas. Además, tiene que dejar de ser cargos vitalicios, tienen que ser revocables, se tiene que evaluar su desempeño y eso lo tenemos que hacer nosotros. Y les pregunto, ¿tendrían que seguir en su puesto la jueza y el fiscal que llevan adelante la causa de Facundo Castro, que recién la semana pasada tomaron nota de lo que viene denunciando la familia, sus abogados, las distintas organizaciones de la responsabilidad de la bonaerense? Tenemos que seguir dejando en su lugar a aquellos funcionarios que no hacen lugar a las denuncias, por ejemplo, de violencia de género o que actúan cuando el femicidio ya ocurrió. ¿Por qué tenemos que seguir permitiendo que sea el único poder del Estado que se elija de forma indirecta y siempre en beneficio al mismo sector? Los corruptos, ladrones de guantes blancos, están sentados en las bancas en el Senado, libres, mientras las cárceles están llenas de presos por delitos menores, muchas veces sin recursos para poder defenderse. Este cambio es uno, importante, pero no el único. Además, se tienen que poner en pie los jurados populares, que en nuestro país están contemplados en la Constitución desde 1853, hace más de 160 años. Como creemos que hay que terminar con todos los privilegios de la casta política y por eso proponemos, como lo hemos hecho con los proyectos de nuestros compañeros Alejandro Bodar y Vilma Ripoll, para que todos los funcionarios cobren igual que una directora de escuela y tengan que usar lo público. También proponemos esto para el Poder Judicial. Basta de privilegios. Se tienen que terminar los sueldos millonarios. Se tienen que terminar las jubilaciones de privilegio. ¿Saben que además no les cobran el impuesto al salario como si se lo hacen a miles de trabajadores en el país que cobran bastante menos que ellos? Esos privilegios se tienen que terminar. Además, hay que separar a todos aquellos funcionarios que hayan sido designados durante la última dictadura. Y por supuesto, todas y todos los funcionarios tienen que estar capacitados en perspectiva de género. Los tribunales tienen que tener mayoría de mujeres como los jurados populares en los casos de violencia de género. Proponemos todo esto porque más juzgados, más fiscalías no resuelven el problema, porque el problema está en cómo se llevan adelante las causas y en esta reforma no se plantea absolutamente nada sobre este tema. Estas medidas, las que proponemos las y los socialistas, son las que se tendrían que llevar adelante para tener en algún momento una justicia más democrática, independiente del poder político y dependiente del control social, sin privilegios y, por supuesto, menos patriarcal. Ante cada punto que se debate
en nuestro país hace falta que se escuche otra voz, opuesta completamente a la derecha reaccionaria, pero también a los planteos tibios del gobierno que, por más titulares pomposos, siguen manteniendo los cimientos de este sistema completamente desigual. Hoy, más que nunca, hace falta fortalecer un tercer polo, el de la izquierda, el de quienes proponemos un camino alternativo y te proponemos que lo hagamos de manera conjunta, uniendo cada uno de los reclamos del pueblo trabajador y los sectores populares. Seguinos en todas las redes sociales del MST Argentina. Activa la campanita de notificaciones y acordate que podés dejar tu opinión o sugerencia en la caja de comentarios. Un nuevo decreto de necesidad y urgencia y un nuevo debate. El gobierno presentó el DNU 690 sobre telecomunicaciones, que establece como servicios públicos esenciales y estratégicos a la telefonía celular, a la telefonía fija, el internet y la televisión paga. ¿Qué implica? Que se le congelan los precios de los abonos hasta fin de año. Y desde el próximo año las subas tienen que tener una justificación y tienen que estar avaladas por el ente regulador. Lo que no dicen es que las subas de las tarifas no frenaron hasta días antes de que salió el decreto y que en 2019 la inflación en este rubro fue hasta superior que en alimentos. Una barbaridad. Pero ahora bien, más allá de considerar completamente limitado y que ahora están reuniéndose con los representantes de las distintas compañías, la realidad es que si decimos que es un servicio público, tendría que ser estatizado y que sea el Estado el que garantice su acceso para terminar con la brecha digital, por ejemplo, que es enorme y existe en todo el país. Y además regular los costos de manera real. Y se tiene que garantizar la pluralidad de voces, democratizando los medios. Ahora, un poco de historia para ver cómo llegamos al mapa actual de los medios en nuestro país. Los medios gráficos en nuestro país comienzan a surgir con la Revolución de Mayo y a mediados del siglo XIX comienzan a masificarse. Ya en el siglo XX, con la radio primero y con la televisión después, los medios empezaron a llegar a cada hogar, amplificando aún más el alcance de los medios de comunicación. Y finalmente, la irrupción de Internet a fines del siglo pasado provocó la irrupción de los medios y la comunicación digital. Hoy el 95% de la población argentina ve la televisión, el 57% lee diarios, ya sea digitales o en papel, pero la información y la comunicación, lejos de ser un derecho, es un gigantesco negocio cada vez más concentrado. Actualmente, 8 conglomerados concentran el 60% de la audiencia nacional y en los últimos años lograron profundizar sus niveles de concentración. Estos son el Grupo Clarín, que concentra 25,28% de la audiencia, Grupo América con el 7,25%, Viacom, que controla Telefe, con el 7,10%, el Grupo Indalo de C5N, representando 6,62%, Fusión Pri-Salvavisión, con el 6,21%, el Grupo La Nación, con el 2,97%, y Cadena 3, un gigante de la radiofusión, con el 2,16%. Además de facturar millones, en gran parte gracias a la pauta oficial que reciben por parte del Estado, los dueños de estas corporaciones tienen una profunda ligazón con el sector político y empresarial de nuestro país. El Grupo Clarín, surgido en 1945, lo fundó Roberto Noble, y cuya expansión lideró posteriormente el hoy mayor accionista y CEO Héctor Mañeto, a partir de la década de 1980. Tras la fusión Cablevisión Multicanal concedida por Néstor Kirchner en 2007, la distancia entre este conglomerado y el resto del ecosistema de medios se volvió gigantesca. Y a eso se le sumó la fusión entre Cablevisión y Telecom en 2018 con el aval de Mauricio, lo que llevó a controlar el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a internet por banda ancha, el 35% de conectividad móvil y el 40% de televisión paga.
El Grupo América, ex Grupo 1, que tiene a Daniel Vila y José Luis Manzano como principales socios y artífices, cuenta con intereses en el sector energético y relaciones carnales con Sergio Massa. Otro socio del grupo es Claudio Velocopit, un magnate de la salud privada que lucra con nuestra salud. También están el Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, y Página 12, de Víctor Santamaría, presidente del PJ de la capital e integrante de la burocrática CGT. Cuando el kirchnerismo presentó la ley de medios, generó varias expectativas en que se termine con el monopolio de estas corporaciones mediáticas y que los medios populares y alternativos tuviesen un lugar preponderante. Pero nada de esto ocurrió, ya que durante los años que estuvo vigente la ley, nunca se llevó a la práctica la asignación del 33% del espectro para medios populares. Y más allá de la pelea con Clarín, tampoco se afectaron los intereses de ninguno de estos grupos, y por el contrario, se benefició a corporaciones mediáticas amigas. Luego, el macrismo profundizó aún más la concentración de estos grupos, dejó sin efecto la ley de medios, permitió la fusión de Clarín con Telecom, benefició a los medios oficialistas y persiguió a medios y periodistas opositores. Y Alberto Fernández, lejos de cuestionar el modelo de medios, sigue apostando al sector privado. Viajó a México para seducir a Slim e intentar que su imperio de las telecomunicaciones ingrese a nuestro país, y se reunió con Mañeto para sanar viejas heridas. El actual DNU, que declara servicios públicos a las distintas telecomunicaciones, solamente congela las tarifas durante este año y no cuestiona en lo más mínimo el poder de las corporaciones. El control de los medios por un puñado de empresas continúa. Entonces, como decíamos, si son servicios públicos, tienen que estar en manos del Estado, bajo control social, para de esta forma garantizar un servicio de calidad y eliminar o avanzar en eliminar la brecha digital. Ahora, conozcamos un poco más sobre los medios de comunicación. ¿Qué rol juegan en la sociedad? Y esta pregunta o esta idea que se habla tanto, ¿existe la independencia en los medios? Todos los medios de comunicación en sus programas informativos sostienen que ellos ejercen periodismo independiente o que te muestran la realidad. ¿Esto es así? En nuestro país, la pelea entre el gobierno de Cristina Kirchner y el grupo monopólico Clarín terminó de derrumbar ese mito de la supuesta objetividad de los medios. Cada uno responde a distintos intereses políticos. Esto es así desde su origen, cuando en el siglo XVIII las diversas alas de la burguesía buscaban tomar el poder político y el conjunto del pueblo se movilizaba contra los restos de la decadente sociedad feudal. Desde ese momento, cada partido político tuvo su periódico. Con el correr del tiempo, al hacerse la burguesía dominante, fue construyendo el discurso de un periodismo neutral y objetivo. Pero cuando se profundiza la polarización social, ese discurso se cae y se hacen más evidentes los intereses políticos de cada medio. Porque más allá de las diferencias, lo que unifica a los grandes medios es que son empresas capitalistas. Viven de la venta de publicidad y los contenidos son solo un envoltorio para vendernos productos y ayudar a realizar la ganancia capitalista. Eso explica que, para defender sus intereses, buscan que todo siga como está, salen a defender a sus socios políticos y empresariales frente a cualquier discurso que cuestione el orden capitalista. En tiempos de calma, los medios de todas las vertientes van ayudando a reforzar, junto a otras instituciones como las educativas y religiosas, la visión del mundo que conviene a los poderosos. Por supuesto, no es un proceso automático ni un lavado de cerebro. A lo largo de los años van construyendo sentido común y haciendo pasar como naturales hechos que no lo son. Intentan convertir sus ideas en el único punto de vista posible. Y así ese sentido común colabora con la reproducción del sistema capitalista. Llevando esta idea al extremo y para explicar la necesidad de que las y los trabajadores se organicen de forma autónoma, Engels decía en una carta: "Me pregunta usted qué piensan los obreros ingleses de la política colonial. Pues lo mismo que de la política en general, lo mismo que piensan los burgueses". Por eso es interesante identificar el conjunto de las condiciones sociales de producción de un discurso, entre ellas su contexto y su origen de clase, identificarlo y desarmar sus mentiras. La pregunta: ¿es imposible pelear contra esa construcción del sentido común? De fondo, lo esencial es cambiar la forma en que se producen los discursos mediáticos,
quitarle las herramientas de difusión de sus ideas a la burguesía y ponerlas en manos de las y los trabajadores, la juventud y el resto de los sectores populares, para que de una vez por todas se muestre la realidad sin falsa objetividad y construyendo contenido debatido democráticamente entre los propios creadores y sin falsas conciencias que buscan fomentar la división entre los trabajadores. Las y los trabajadores y las grandes mayorías podemos y debemos construir medios alternativos que difundan las ideas que van a contramano del statu quo. Pero es casi imposible que le ganemos en este terreno a los capitalistas. Para eso hace falta dar vuelta a todo. Queda claro que no hay una posición independiente, porque desde los medios se juegan muchos intereses, y así lo vemos cotidianamente. Los que unos muestran, gritan, otros callan, ocultan, le bajan el tono, y siempre dependiendo de quién gobierna y de quién pone la plata. Lo que sí nos parece importante es hacer una distinción, y es en relación a las y los trabajadores. Porque cuando despidieron, por ejemplo, en Telam, tuvimos que escuchar que se la banquen porque eran kirchneristas. Cuando despidieron en Clarín, también tuvimos que escuchar que se la banquen por laburar para la Corpo o para Mañeto. Pero la verdad es que para despedir trabajadores, para precarizar, no hay grieta. La precarización laboral golpea a la mayoría. Y ya son varias las acciones que se están dando en el medio de la pandemia para denunciar y exigir, por ejemplo, la apertura de paritarias, por el pago de salarios, de aguinaldo, y en contra de las suspensiones, de los despidos. Y también se escucha con mucha fuerza la pelea por la igualdad de género. Por supuesto, vamos a seguir acompañando la lucha que llevan adelante las y los trabajadores de los medios. Y como dice Cipreva, no hay periodismo esencial posible con prensa precarizada. Y nosotros desde acá lo hacemos extensivo, ese reclamo al resto de los trabajadores del sector. Para seguir profundizando sobre esta temática, hoy dejamos de lado las computadoras, las videollamadas y tenemos en el piso a Sergio García. Él es periodista político, dirigente nacional del MST e integrante de la mesa del FID Unidad. Hola Sergio, gracias por estar en Dar Vuelta a Todo. Hola Cele, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estuvimos hablando sobre la situación de los medios en nuestro país. ¿Qué reflexión tenés en relación a esto? Bueno, que es muy claro, ¿no?, lo que estuvieron mostrando ustedes, porque se evidenciaba la brutal concentración de los medios en pocas empresas y corporaciones, lo cual liquida la idea que le quieren vender a la población de que hay una gran libertad de expresión y de opinión, ¿no? Lo que hay es intereses políticos y empresariales y corporativos que dominan todos los canales de información y de comunicación. Entonces, estamos lejísimos de lo que hace falta, que sería hacer de la comunicación, que es un derecho esencial, algo público, estatal, con control social, para que a partir de ahí sí la población, todas sus organizaciones y corrientes de opinión, pudieran tener garantizado el acceso a la libertad de expresión, porque no es lo mismo libertad de expresión que libertad de empresa. Acá hay una brutal libertad para los grandes empresarios y cada vez que los sectores populares, jóvenes, ahora los ambientalistas que están, por ejemplo, luchando, el movimiento de mujeres se quiere expresar, no tienen la pluralidad de voces que hace falta. Para eso hay que poner las cosas en manos precisamente del Estado, con control social, incluso para garantizar los derechos laborales de los periodistas y las periodistas, que muchas veces está cuestionado. Sergio, tengo una consulta. ¿Qué opinión tenés sobre el DNU de telecomunicaciones? Bueno, que es una cosa muy tardía y muy limitada por lo mismo, porque lo que hace es frenar los aumentos de tarifas por algunos meses. Podríamos decir que es medio obvio, no se pueden seguir aumentando las tarifas, pero digo tardía porque las permitieron aumentar todo el tiempo pasado y además porque no cambia ese DNU, esto que le decíamos recién y que bien se mostraban en las imágenes, no cambia en lo más mínimo, que la comunicación en todos sus aspectos de este país sigue concentrada en pocas manos de grandes corporaciones privadas, asociadas en algunos casos al oficialismo de turno. Bueno, y para seguir con el tema de los medios, la comunicación, la verdad es que esta invitación es porque nos dijiste que tenías una primicia y bueno, teníamos que invitarte al piso a que nos cuentes de qué se trata.
Bueno, mirá, estamos con mucha alegría porque estamos en pocas semanas por lanzar un nuevo proyecto de comunicación, una nueva web que se va a llamar Periodismo de Izquierda, que es como te decía, un proyecto de periodismo digital, un diario digital que va a tratar de aportar y colaborar para que millones de trabajadoras, trabajadores, nuestra juventud, profesionales, la intelectualidad, puedan recibir a través de nuevos canales de difusión información certera, veraz, hecha, en nuestro caso, por supuesto, desde las opiniones que tenemos desde el campo de la izquierda, ¿no? Nosotros, este es un proyecto que impulsamos, bueno, desde el MST, en el FID Unidad, que tiene sus propios canales, por supuesto, y sus propias herramientas de comunicación, pero nos parecía muy importante tratar de hacer un aporte más abarcativo, que en el medio de una situación del país que vos lo sabés perfectamente, ¿no? Que hay una gran crisis social, sanitaria, económica, una polarización social y política, ¿cómo no hacer nosotros un esfuerzo mayor para tratar de que la información recorra por canales distintos a los de las grandes corporaciones y efectivamente llegue a la población, a la mayor cantidad posible, desde otra óptica, desde conclusiones distintas y bueno, partiendo por supuesto de que lo hacemos con un equipo de trabajo muy amplio de compañeras y compañeros que reflejan posiciones del periodismo de izquierda. Bueno, este periodismo va a cubrir con todas las formas, por supuesto, de que el periodismo indica, pero va a tener también un fuerte condimento de ubicarnos en un lugar para a partir de ahí llegar con ideas a la mayor cantidad de gente posible de nuestro país. Bueno, ahí está marcado un poco los objetivos que se tiene, Sí. aparte teniendo en cuenta que enfrente, como veíamos hasta recién, están los grandes medios de comunicación. ¿Cómo se plantean hacer que lleguen todas estas ideas y con quiénes se va a trabajar, por ejemplo? Bueno, efectivamente, que nosotros hagamos este proyecto y lo lancemos en pocas semanas no implica que va a cambiar, ¿no? la composición actual de las grandes corporaciones, que va a seguir actuando y va a ser así, lamentablemente, hasta que logremos en el terreno político el cambio social por el cual luchamos, ¿no? Entonces, en el camino de ese cambio que queremos, de esa lucha más global que tenemos por delante, nosotros queremos ahora sí contribuir haciendo nuestro propio emprendimiento en el terreno de la comunicación y en un sentido, sí, confrontar con todo ese aparato de comunicación político, ideológico, porque déjame decirte que en general el capitalismo ejerce su dominación de muchas maneras en el mundo y en nuestro país, y una de ellas es utilizar sus propios grandes medios de comunicación para llevarle a la población ideas falsas, ideologías falsas, utilizar su peso mediático para actuar sobre el sentido común, en un sentido dando información pero eligiéndola, tergiversándola o explicándole cosas que suceden todos los días a las trabajadoras, a los trabajadores y a nuestra juventud, pero haciéndolo desde una ubicación de que no se puede cambiar nada. Casi te cuento lo que pasa en un mundo que es así y así tiene que seguir. Nosotros nos rebelamos contra todo eso. Periodismo de izquierda, en un sentido, es parar la información, llevarla, desarrollarla, difundirla, cuestionando toda esa concepción periodística, diciendo, no, hay otro periodismo que, a diferencia de la hipocresía de ustedes, que dicen que son un periodismo independiente, neutral, objetivo, imparcial, no, nosotros se lo decimos a quienes nos están escuchando, no, periodismo de izquierda va a decir y va a contar la verdad, pero no es imparcial, no es neutral y no tiene objetivos que nadie sabe qué son. No, nosotros nos paramos de un lado de las luchas para que ganen y por eso las reflejamos, del lado de la clase obrera, del lado del movimiento feminista, disidente, del lado de la juventud que tan sensiblemente hoy está defendiendo el ambiente contra toda la explotación capitalista y destrucción. O sea, nosotros tenemos un lugar determinado desde donde vamos a informar. Y bueno, y nos jugamos y nos entramos a la cancha, si se quiere, en ese sentido, diciendo, bueno, acá hay otra voz y acá esa voz la van a tener que aprender a escuchar, a reconocer y a respetar, porque va a reflejar a lo largo de todo el país ideas políticas, luchas sociales, aportes y todo lo que vayamos considerando necesario cada día. Tomamos partido, podemos decir. Esta web, Claro, Periodismo claramente. de Izquierda, toma partido por las trabajadoras, los trabajadores, No va a quedar la duda. juventud. Exacto. Sergio, además va a tener distintos formatos Sí. la web. Bueno, contanos un poquito más.
Bueno, efectivamente, como toda web que hace parte, ¿no?, de este momento del periodismo digital tan desarrollado en el mundo, va a tener escritos todos los días, por supuesto, de crónicas, va a reflejar artículos de novedades políticas permanentemente, va a reflejar problemas sociales, luchas sociales, y problemas históricos, lo va a reflejar, lo va a traer de nuevo a la realidad con sus conclusiones, pero a su vez va a tener elementos multimediales, porque efectivamente vamos a tener un buen trabajo también audiovisual que va a permitir cubrir ciertas expectativas de un montón de gente que entra al mundo de la web a navegar buscando distintas cosas. Déjame decirte, por ejemplo, que tu programa va a ser parte de esa nueva web, porque nosotros queremos que también te puedan encontrar a partir del ingreso ahí, o el programa de los jueves, Panorama Internacional, que conduce Alejandro Bodar, de la Liga Internacional Socialista, también va a estar reflejado. Yo he visto, por ejemplo, en las redes sociales que muchas veces ustedes, así como otras compañeras, ¿no?, graban videos, editoriales políticas. Bueno, todo eso va a ser parte de la vida de la web. Las entrevistas, te veía los otros días, por ejemplo, en la Plaza de Mayo, que un medio, bueno, conocido, C5N, te estaba entrevistando. Bueno, eso automáticamente va a ser parte también de la vida de nuestra web. Hay trabajadoras y trabajadoras que nos envían muchas veces de sus lugares de trabajo denuncias, videos en vivo, en plenas marchas, represiones, problemas de trata de personas, de violencia de género. Bueno, todo eso en el formato que sea va a ser parte de nuestra web. Entonces, en ese sentido, no solo esperen de la web contenido escrito, sino que van a ver una gran cantidad de cuestiones, incluso eventos en vivos, muchas veces transmitidos tanto en nuestro país o para todo el resto de países que también quieran ingresar a nuestra página. Bueno, la difusión de las ideas de la izquierda, las propuestas, queda más que claro que es muy importante y es algo que intentamos hacer para seguir masificando. ¿Qué relación tiene esta posibilidad de seguir difundiendo las propuestas con la organización militante, con la construcción de organización para los cambios de fondo profundos que nosotros proponemos y construimos día a día? Bueno, está muy bien tu pregunta, porque efectivamente tiene una relación que no se puede ni ocultar y que estaría mal, por supuesto, ocultarla, porque efectivamente nosotros, en la medida que lanzamos un nuevo proyecto, un nuevo diario digital, periodismo de izquierda, como lo indica su nombre, estamos con eso pretendiendo aportar lo más que podamos a difundir ideas, que son ideas que precisamente para poder llevarse adelante y algún día lograr cambiar esta sociedad necesitan de otro tipo de actividades, de otras herramientas de organización militante, organización política. Bueno, por ejemplo, vos lo sabes muy bien, nosotros en el MST, en el FIDUNIDAD, tenemos nuestro periódico Alternativa Socialista, su edición impresa, que es un órgano que permite otro tipo de actividad, de diálogo trabajador por trabajador, en cada lugar, en cada barrio, en cada lugar de la juventud. Sí, una herramienta re importante. Una herramienta muy importante, tenemos libros, tenemos todo tipo de elaboraciones que complementan con otro tipo de actividad la organización político-militante, que en última instancia es la indispensable para luchar por los cambios de fondo a los que vos te referías. Entonces, en un sentido, periodismo de izquierda viene a jugar el rol de amplificar la llegada de la información desde visiones de izquierda y con las opiniones que en particular nosotras y nosotros tenemos, y en esa ampliación y en ese esfuerzo creemos que vamos a contribuir mejor para que la población conozca otra voz y a su vez al conocerla también nos conozca más profundamente y tenga una interrelación muy fuerte con la actividad político-militante. Sergio, volviendo a la web, a periodismo de izquierda, contame un poco cómo van a ser o cómo están pensando que sean los equipos de trabajo, si se va a trabajar por temas, por secciones, cómo va a ser. Bueno, estamos en esta etapa que nosotros un poco denominamos transitoria, es la previa hacia el lanzamiento. Ya hay un equipo de trabajo funcionando, que a mí me toca la responsabilidad de coordinar ese equipo central, editorial, que tiene especialistas, ¿no?, en economía, en luchas obreras, en movimiento feminista, en disidencia, en socioambiental. Hay distintos especialistas de cada uno de estos rubros, en cuestiones culturales, artísticas, científicas, y a partir de ese equipo tenemos, podríamos decir a grandes rasgos, dos grandes ruedas de la cual van a ser parte también
el trabajo cotidiano en la web. Una es una gran red de colaboradores, colaboradoras, que ya nos han empezado a escribir sabiendo que estamos a punto de lanzar esta web, ya han empezado incluso estas semanas a producir junto a nosotros, a enviarnos sus propios reportes, a reflejar su vida cotidiana y sus luchas cotidianas. Nosotros esperamos que eso se agrande muchísimo en el transcurso de los meses que vienen. Y también va a haber otra rueda u otro formato de apoyo, de aporte, que son compañeros y compañeras extrapartidarios, intelectuales, periodistas incluso, que nos hacen llegar sus opiniones libremente, bajo su propia responsabilidad, y en este camino que iniciamos nosotros de que nuestra web refleje la información, refleje nuestras opiniones, pero abarque también una pluralidad de voces que no se logró nunca en este país, porque ni siquiera en la etapa del kirchnerismo, como se explicaba al inicio de tu programa, ¿no? En ese momento, la ley de medios, nunca se logró una pluralidad de voces, ni siquiera ahí, incluso del punto de vista de los medios alternativos, jamás se cumplió con lo que la propia ley decía que había que hacer. Bueno, hay un montón de compañeros y compañeras que tienen cosas para decir, para aportar. Bueno, esta nueva web también es un lugar para esas compañeras, esos compañeros, en la medida que quieran participar, colaborar, y bueno, nosotros va a haber un equipo abierto, si se quiere, en ese sentido, para reflejar otras opiniones y para integrar compañeras y compañeros que quieran colaborar en este nuevo proyecto. Bueno, ansiedad completa para esperar el lanzamiento. ¿Algo más que nos quieras decir? Bueno, brevemente eso, nosotros estimamos que alrededor del 20 de septiembre va a ser el lanzamiento formal de la web. Lo vamos a ir anticipando, por supuesto, alrededor de las redes sociales y de distintas formas. Mientras tanto vamos a seguir trabajando. Hemos sí ya abierto en el día de hoy una casilla de email para que se puedan ir comunicando con nosotros. Se llama periodismodiizquierda@gmail.com. Es muy fácil para quien quiera ya comunicarse, hacer sugerencias, acercar opiniones o proponerse a colaborar o integrar un equipo con nosotros. Bueno, los próximos días también vamos a ir anunciando nuestros propios canales a través de todas las redes sociales. Y bueno, con la misma ansiedad que tenés vos, te imaginás nosotros también, mientras vamos trabajando ya queremos que arranque esta nueva web para ver si de verdad, lo que decía al principio, nosotros queremos hacer un nuevo aporte, queremos hacer un aporte grande a la causa de las trabajadoras, de los trabajadores y de la juventud. Bueno, lo vamos a hacer en este caso alrededor de la vía de un proyecto de periodismo digital y bueno, tenemos confianza de que vamos a ir avanzando y que va a jugar un rol positivo para la lucha de fondo por la que todos militamos todos los días. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Gracias a vos de nuevo porque es muy importante que me invites a mí y a otros compañeros y compañeras, como veo siempre que el programa recibe voces de distintos temas para que desarrollen temas, ¿no? Buenísimo. Bueno, vamos a estar esperando con mucha ansiedad el lanzamiento de Periodismo de Izquierda y les vamos a ir avisando, desde acá nos comprometemos a ir informando cuándo va a ser el día exacto del lanzamiento. Bueno, ahora vamos a ver qué nos trajo Abril de recomendación. Hablando de medios de comunicación, hoy voy a recomendar un documental. La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finbar. El miércoles 26 de junio del 2002, 6 meses después del estallido que terminaría con el gobierno de la Rúa, distintas organizaciones sociales y desocupados deciden hacer una jornada de lucha en contra del gobierno de Duhalde en el Puente Pueyrredón. Jornada en la cual Maximiliano Costecchi y Darío Santillán son asesinados en manos de la policía. Una secuencia fotográfica muestra el momento anterior y posterior en el que uno de ellos es baleado por la espalda. Los medios de comunicación tenían este material y no lo publicaron hasta 2 días después. 48 horas de desinformación, en la que los medios, el gobierno y la policía intentaron adjudicarle esta muerte a los propios piqueteros. El titular "La crisis causó 2 nuevas muertes" encubre a los responsables de la crisis y de la represión. Algunos de ellos los tenemos presentes hoy: Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández y varios otros. ¿Qué sucedió realmente ese 26 de junio del 2002 en el corte del Puente Pueyrredón? ¿Cómo funcionaron las redacciones de los principales diarios del país? ¿Y por qué no fue publicada esa secuencia fotográfica luego de la represión? A través de estas preguntas, el film reconstruye y analiza la masacre de Avellaneda, las maniobras políticas del gobierno y la manipulación de la información por los grandes medios de comunicación. Es fuerte, pero también muy importante para la memoria colectiva. Lo puedes encontrar en YouTube. Cuando lo vean, les va a hervir la sangre, pero no se lo pueden perder. Y llegamos al final.
Y como siempre les digo, espero que haya aportado para seguir planeando cómo hacemos para dar vuelta a todo. Nos vemos la próxima semana.